Hola, bienvenidos. A continuación vamos a estar resolviendo este circuito en el cual vamos a estar determinando el equivalente Thevenin y el equivalente Norton a través de los terminales A y B. Antes de comenzar este video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a representar este circuito de otra manera. Y lo que vamos a hacer para que sea mucho más sencilla la solución, vamos a colocar los cables de una forma recta para que el circuito se vea de una forma rectangular como comúnmente estamos acostumbrados a trabajarlos. Así que vamos a comenzar con el tramo superior. Vamos a colocarlo de una forma recta. Aquí vamos a colocar la fuente de 2 amperios. Continuamos por acá. Ahora colocamos la fuente de 18 voltios. Indicamos la polaridad. Colocamos el valor de la fuente. Seguido colocamos la resistencia. Tiene un valor de 4 ohms. Esta resistencia va a estar en serie con una resistencia de 6 ohms. Y acá terminamos de cerrar el circuito. Esta resistencia de 4 ohms va a estar en paralelo con esta fuente de corriente que tiene un valor de 3 amperios. Aquí vamos a terminar de cerrar el circuito para que esta fuente esté en paralelo con esta resistencia. Y por último, en el tramo inferior va a haber una fuente de voltaje que tiene un valor de 10 voltios. Esta fuente de voltaje se va a encontrar en serie con esta resistencia que tiene un valor de 5 ohms. Acá terminamos de cerrar el circuito y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar unas transformaciones de fuente. Vamos a comenzar a transformar esta fuente de 10 voltios. Vamos a pasarla a una fuente de corriente. Para pasarla a una fuente de corriente, vamos a aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente va a ser la división del voltaje sobre la resistencia. El voltaje va a ser el valor de la fuente, en este caso es 10, y el valor de la resistencia va a ser aquella resistencia que se encuentra en serie con esa fuente. Y acá tenemos una resistencia con un valor de 5 ohms. Al realizar esta división nos va a dar 2 amperios. Bien, y de esta forma es como hemos transformado esta fuente de 10 voltios a 2 amperios. Ahora vamos a hacer una segunda conversión. Esta fuente de 3 amperios vamos a pasarla a una fuente de voltaje. Y para ello vamos a aplicar otra vez la ley de Ohm, que nos dice voltaje va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia. El valor de la corriente va a ser el de la fuente, en este caso es 3 amperios. Y el valor de la resistencia va a ser aquella que se encuentra en paralelo con esa fuente. Esta va a ser la de 4 ohms. Aquí vamos a colocar la de 4 ohms. Al final tenemos esta multiplicación que nos va a dar un resultado de 12 voltios. Bien, y de esta manera es como hemos transformado esta fuente de corriente a una fuente de voltaje. Entonces vamos a comenzar a reemplazar esta fuente de 3 amperios. Acá vamos a borrar esta parte del circuito y vamos a comenzar colocando la fuente de voltaje de 18 voltios. Acá vamos a colocar la fuente de 18 voltios. Esta fuente de 18 voltios va a estar en paralelo con la fuente de 12 voltios. Acá vamos a indicar la polaridad de esta fuente que va a estar relacionado a la dirección de la flecha de la fuente de 3 amperios. Esta flecha va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, la polaridad va a ser más, menos, ya que la flecha entra en el negativo y sale por el positivo. Acá vamos a colocar el valor de esa fuente, que es 12 voltios. Y aquí, esta resistencia de 4 ohms se va a encontrar en serie con esta resistencia de 6 ohms. Así que inmediatamente podemos reducirlas y esta resistencia va a tener un valor de 10 ohms, ya que ambos valores se van a sumar. Bien, entonces vamos a proceder a reemplazar esta fuente de 10 voltios a la fuente de 2 amperios.
Acá vamos a borrar esta parte del circuito y vamos a comenzar colocando la resistencia. Esta resistencia de 5 ohms, ella se va a encontrar en paralelo con la fuente de corriente. Así que vamos a colocar esta resistencia de 5 ohms y aquí vamos a colocar la fuente corriente, como habíamos dicho. La dirección de la flecha va a ir de menos hacia más. Así que vamos a colocar la dirección de la flecha, el valor de la fuente, que va a ser 2 amperios, y aquí vamos a terminar de cerrar el circuito. Y como podemos observar, el circuito se ve mucho más sencillo de analizar. Pero en este caso podemos seguir reduciendo mucho más el circuito. Y lo que vamos a reducir es las dos fuentes de corriente. Estas dos fuentes de corriente se están cancelando, ya que tenemos un solo nodo, que es este que tenemos aquí. Entonces podemos observar que en ese nodo está entrando 2 amperios y a la vez está saliendo 2 amperios. Por lo tanto, esas dos fuentes se están anulando. Así que inmediatamente podemos eliminarlas del circuito, ya que ellas se están anulando y es como si no estuvieran aportando nada al circuito. Así que vamos a eliminar esta parte y si observamos, el circuito se ve mucho más sencillo del que teníamos inicialmente. Acá vamos a indicar los terminales A y este va a ser el terminal B. Acá vamos a extender un poco el cable y acá también vamos a extenderlo. Estas dos fuentes de voltaje también se pueden reducir y ellas se van a sumar, ya que están conectadas en polaridad contraria. Cuando están conectadas en distintas polaridades, se van a sumar. En este caso tenemos 18 más 12, eso nos va a dar un resultado de 30 voltios. Y acá vamos a eliminar una de ellas y a la vez vamos a colocar el nuevo valor de esa fuente, que va a ser 30 voltios. Acá terminamos de cerrar el circuito. Bien, ahora el circuito se ve mucho más sencillo y ahora sí vamos a proceder a encontrar la resistencia de Thevenin. Para encontrar la resistencia Thevenin tenemos que apagar las fuentes que se encuentran activas en el circuito. En este caso solo tenemos una fuente activa cuyo valor es de 30 voltios. Entonces apagamos esa fuente y vamos a obtener el siguiente circuito. Acá tenemos el terminal A. Esta fuente de voltaje se va a representar como un corto. Acá va a estar la resistencia de 10 ohms. Seguimos por acá. Acá vamos a colocar el terminal B. Seguido, esto va a estar en paralelo con una resistencia de 5 ohms. Al final, vamos a reducir estas dos resistencias. Vamos a colocar aquí reducción número 1. Como están en paralelo, vamos a multiplicar ambos valores en el numerador y en el denominador vamos a sumarlos. Acá vamos a colocar 10 más 5. Así que vamos a resolver esta operación. Acá vamos a colocar 10 por 5 y en el denominador tenemos 10 más 5, que eso es 15. Pero lo podemos desglosar de la siguiente manera. 5 por 3. Al final, 5 sobre 5 nos va a dar 1 y acá nos va a quedar 10 sobre 3. Y 10 sobre 3 nos va a dar un resultado de 3.33 ohms. Bien, y esta sería la resistencia de Thevenin del circuito. Entonces aquí vamos a colocar resistencia de Thevenin va a ser igual a 3.33 ohms, ya que es la resistencia equivalente vista de los terminales A y B. Bien, como siguiente paso vamos a encontrar el voltaje Thevenin. Para encontrar el voltaje Thevenin tenemos que encontrar el voltaje de la resistencia de 5 ohms, ya que este voltaje es el que se va a encontrar en paralelo con los terminales A y B. Entonces, para encontrar el voltaje de la resistencia de 5 ohms, vamos a aplicar el concepto divisor de voltaje. Vamos a colocar aquí el voltaje de la resistencia de 5 ohms va a ser igual al voltaje de la fuente, que en este caso es 30 voltios. Ese voltaje lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia, que es 5. Y esto lo vamos a dividir entre la suma de estas dos resistencias, que nos va a dar 15. El 15 lo vamos a expresar como 5 por 3. Y esto es
para simplificar los 5. Así que esto nos va a dar 1. Y al final vamos a tener una división de 30 sobre 3, que eso nos va a dar un resultado de 10 voltios. Bien, y este sería el voltaje de Thevenin. Acá vamos a colocar el voltaje de Thevenin, va a ser igual a 10 voltios. Entonces, si queremos expresar el equivalente de Thevenin, visto los terminales A y B, recordemos que es una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje tiene el valor de 10 voltios y a la vez ella se va a encontrar en serie con la resistencia de Thevenin, que tiene un valor de 3.33 ohms. Y acá vamos a colocar los terminales. En el terminal superior va a ser el A, el terminal inferior va a ser el B. Bien, con esto tenemos el equivalente de Thevenin. Si queremos obtener el equivalente Norton, tenemos que aplicar la ley de Ohm. En este caso, la corriente de Norton va a ser el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin va a ser 10 y la resistencia va a ser 3.33. Esta división nos va a dar 3 amperios. Entonces el equivalente Norton va a ser una fuente de corriente, que en este caso tiene un valor de 3 amperios. Esta fuente de corriente va a estar en paralelo con la resistencia de Thevenin, que tiene un valor de 3.33 ohms. Y acá vamos a colocar los terminales. Aquí va a estar el terminal A y en el tramo inferior va a estar el terminal B. Bien, de esta manera es como hemos encontrado el equivalente Thevenin y Norton del circuito visto de los terminales A y B. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Si tienes alguna duda acerca de algún procedimiento que no haya quedado muy claro, con gusto puedes escribir en la caja de comentarios. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.